Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Qué gusto que nos ha podido acompañar en estos días que son de descanso, feriados, que muchas personas, muchos congregantes y hermanos salen a visitar a sus familiares, y eso está bien, pero qué bueno que usted se decidió por asistir a la reunión y ser bendecido con su palabra, porque dice la Escritura que cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice al final de ese salmo, porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Son palabras de vida eterna las que escuchamos. Igualmente se puede conectar, para eso son los medios digitales, pero yo creo que no es lo mismo. No hay como alabar juntos a Dios, no hay como derramar nuestro corazón en alabanza a Dios juntos. No hay como presenciar, ahora sí que en vivo y en directo también de la palabra de Dios. Y qué bueno que usted pudo venir, y gracias a Dios que ha puesto en su corazón ese deseo de, a pesar de las circunstancias, a pesar de las ocupaciones, de los afanes, que usted haya venido por acá. Es un gusto verle, un privilegio como siempre compartir una porción de la Escritura. Queremos que Dios nos bendiga con su palabra. ¿Qué le parece si iniciamos con una oración para que Dios nos bendiga y nos ayude? Padre, gracias, Señor. De nuevo lo repetimos, gracias por el privilegio, Señor, de servirte. Gracias, Señor, por el privilegio de podernos reunir. Señor, queremos estar unánimes, Señor, en ese mismo sentir, con ese mismo deseo. Señor, queremos perseverar en la búsqueda de tu voluntad. Señor, queremos ser como esa iglesia, Señor, como esos hermanos, como ese grupo, Señor, que perseveraban unánimes en oración y ruego, Señor, a ti. Y te rogamos, Padre, que tú nos bendigas con tu palabra en esta tarde. Señor, que sea palpable tu presencia, Señor, en este lugar, en los corazones de los hermanos, en los corazones de las personas que van a llegar a ver la transmisión. Señor, tú bendícelos, tú bendícenos, Padre, en esta tarde. Ayúdame, Señor, a hablar como conviene, dándome la gracia, Señor. Y a los oyentes, Padre, abre el entendimiento como abriste el entendimiento de tus discípulos, para entender, Señor, las Escrituras, para comprender tu palabra, Señor, y para entender tu voluntad, Señor. También te ruego que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, para no ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Padre. Pero que tu nombre, Señor Jesús, sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Y bueno, pues continuando con el estudio que estamos llevando del libro de los Hechos, acompáñeme por favor. Ya sabe, el libro de los Hechos, capítulo 1. Hoy vamos a estudiar a partir del versículo 15, desde el 14, para recordar un poco acerca de el momento en el que estaban viviendo este grupo de hermanos, de discípulos, a partir del versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo 26 para finalizar este capítulo. Y dice así la palabra de Dios, ya lo tiene todos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14 en adelante, y dice así: todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos,
es necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cuál es el contexto? El contexto ya nos los había comentado también hermano Julio. Si usted está siendo constante en asistir a la reunión y en estar viendo las predicaciones por Facebook, por YouTube, sabe que los hermanos estaban unánimes, en un mismo sentir, unidos, con un mismo pensamiento, con un mismo objetivo. ¿Y qué estaban haciendo? Unánimes en oración y ruego. Ese es el contexto. Los hermanos estaban orando, estaban perseverando. La palabra perseverar significa con constancia. Y gracias a la obediencia de nuestros hermanos, es que, como nos compartió nuestro hermano Julio, nosotros somos partícipes de esta bendición. Por la obediencia de estos hermanos, se sujetaron al mandamiento del Señor de regresar a Jerusalén, de estar buscando de Dios, de estar buscando de su voluntad, y sobre todo creyeron en la promesa, creyeron la palabra del Señor, porque iban a ser revestidos de poder del Espíritu Santo. Y entonces ahora hasta a nosotros ha llegado esa bendición. Y comienza esta última porción que dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. En algún momento, durante los 10 días entre la ascensión de Cristo y el día del Pentecostés, dice: perseverando los hermanos unánimes en oración y ruego. Pedro se levantó y les dijo: es necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Qué es lo primero que podemos alcanzar a ver aquí? Pedro como líder. Pedro como líder reconocido por los hermanos y confirmado por el Señor. Cita la Escritura para llevar a cabo el siguiente paso que deberían de dar. Pedro no estaba dando su opinión, hermanos, ni estaba teniendo alguna preferencia, ni tampoco se le estaba ocurriendo de pronto esta idea de ahora vamos a escoger a alguien nuevo, ahora vamos a sustituir a Judas. No fue una idea que dijo: se me acaba de ocurrir algo, creo que ahora toca que hagamos esto. No, hermanos. Pedro, al igual que los demás hermanos, ¿qué dice? Estaba perseverando en oración. Fue entonces que bajo la influencia del Espíritu Santo brilló la palabra de Dios en su corazón,
en su mente. Y fue entonces también que Pedro entendió la voluntad de Dios y supo qué es lo que debían hacer. Primera cosa que vemos aquí, a Pedro como líder. Y vamos a comenzar con esas preguntas, porque vemos aquí a Pedro como ese líder. Y es bueno preguntarnos, hermanos, ¿cómo estamos liderando nuestras familias, hermanos varones? ¿Cómo estamos llevando a cabo ese ministerio de ser esposo y de ser padres? Vemos aquí el ejemplo de un líder que estaba orando. No una ocurrencia, no algo que se le vino a la mente y dijo, eureka, lo tengo. Era un hombre, era un varón que le dijo el Señor, apacienta mis ovejas. Tenía un mandamiento, tenía una responsabilidad, tenía un ministerio y estaba orando, hermanos. Es tiempo, como lo hemos comentado, de reflexionar acerca del año pasado. Ya pasó. Pero necesitamos ver adelante. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó hacer? ¿En qué estamos escasos? Pero gracias a Dios vemos aquí cómo el Señor nos instruye, su palabra nos instruye, en su misericordia nos va mostrando qué tipo de líderes somos, hermanos. ¿Qué tipo de esposo eres? ¿Estamos orando, perseverando para llevar a nuestra familia en la voluntad de Dios? ¿O lo estamos llevando solamente en nuestro pensamiento? Solamente en lo que creemos. Este es el primer ejemplo que vemos aquí. Algo que podemos resaltar aquí como principio para nuestras vidas, y eso, bueno, ya abarca también a las damas, a las señoras, a los jóvenes. Algo que podemos entender y debemos tomar como principio para nuestras vidas es la búsqueda de la voluntad de Dios por medio de la oración y el estudio de la Escritura. Ese es el primer principio que vemos aquí. El discernimiento espiritual de la voluntad de Dios que nos da el Espíritu Santo, solo lo podremos alcanzar por medio de la oración y el estudio de la palabra. Lo voy a repetir de nuevo. El discernimiento espiritual de la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, de la voluntad de Dios, que nos da ¿quién? Dios por medio de su Espíritu, solo lo podremos alcanzar por medio de la oración y el estudio de la palabra. Si bien recordamos, Pedro tenía un conocimiento previo de la Escritura, porque era costumbre, y muy buena costumbre, y es más, era mandamiento, que los judíos desde muy pequeños sus padres les repetían la palabra de Dios, les repetían la Biblia, por así decir, que ellos manejaban, que era el Antiguo Testamento. El mandamiento está en Deuteronomio 6, después en su casa lo estudia. Y cuando decimos estudiar, hermanos, no queremos decir que usted vaya a un instituto bíblico, que si usted puede hacerlo, hágalo. Pero quiero hablarle a los hermanos sencillos, a las hermanas sencillas, que no tienen la posibilidad, que a veces la mente ya no nos da tan fácilmente, que nos sentimos limitados. Cuando yo me refiero al estudio de la palabra de Dios, es que lo tomemos con seriedad, que determinemos un tiempo para leer la Escritura. De nuevo le digo, si usted tiene la posibilidad de asistir a un instituto, o hay muchos cursos en línea, claro que hay que tener ese discernimiento, de la palabra y la voluntad de Dios, porque no en cualquier instituto te puedes inscribir. Hay algunos que enseñan muchas cosas que no están en la Biblia. Pero si usted, amado hermano, que no tiene la posibilidad, cuando yo me refiero al estudio de la palabra, es que lo tome con seriedad. Lea la palabra.
Tenga su tiempo de estudio. Porque la palabra estudio de pronto nos puede causar un poco de temor a los que somos medio lentos para aprender como yo. Pero sí nos podemos fijar un compromiso con Dios, de estar leyendo 3, 4 capítulos. Hermano, usted se puede tomar una libreta, una pluma, un lapicero y anotar las partes importantes que usted va entendiendo. Anotar las palabras en las cuales tenga duda. Y hacerse de un buen diccionario. Puede ser un diccionario secular y aún mejor, un diccionario bíblico. Y hay otros más recursos, hay comentarios bíblicos, etcétera. Pero lo que me refiero con el estudio es que tengamos un compromiso serio de leer la palabra de Dios. 3, 4 capítulos. Y que estemos estudiando en la palabra, leyendo con constancia. Vemos el ejemplo, perseveraban. Hay que meditar qué tanto el año pasado yo estuve perseverando en el estudio de la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios. Hablábamos de que la palabra de Dios no debe ser ajena a nosotros, no debe ser un libro que sea un adorno más de la casa. Yo he escuchado personas, y no pocas, que sí tienen su Biblia, pero pues la tienen ahí como un amuleto. Y les hemos llegado a comentar, bueno, la Biblia como tal, así un libro, pues esto no va a hacer nada. Que tú lo tengas ahí abierto nada más en tu casa o guardado en el librero, no va a pasar absolutamente nada. ¿Usted por qué cree que dejó escrita su voluntad, Dios? Pues para que la leamos, para que la leamos. Ahí abierta de amuleto no sirve absolutamente de nada. Yo cuando fui joven, ahí en la casa de mi madre, de mi abuela, tenía como 2, 3 Biblias, ahí mi mamá, y alguna otra Biblia hasta grandota, muy bonita, pero pues como yo no la leía, y yo estaba en rebeldía, nunca pasó nada en mi vida, porque no la leía. Hasta que yo estoy convencido que fueron las oraciones de mi abuela las que me llevaron a un quebrantamiento de parte de Dios y a reconocer mi necesidad de Salvador. Pero mientras no leía y mientras usted no lea la Biblia, no va a pasar nada, ¿eh? Esto no es algo místico, no es algo que de pronto como acto de magia, necesitamos leer. Es curioso cómo podemos estudiar más por otras cosas, en los trabajos, para alguna cosa que realmente lamentablemente nos interesa y nos ponemos a estudiar. Queridas hermanas, tómenlo con amor. Hay veces nos ponemos a estudiar más y a buscarle más en internet y a ocupar más tiempo en una receta de cocina que en la palabra de Dios. No está mal. Lo importante es que usted entienda dónde está la prioridad. Claro que puede buscar una receta para consentir a su marido. Yo me siento muy bendecido cuando hace eso mi esposa. Y también muy bendecido porque experimenta conmigo. Pero ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde tenemos nuestra prioridad? El discernimiento espiritual de la voluntad de Dios que nos da el Espíritu Santo, solo lo podremos alcanzar por medio de la oración y el estudio de la Escritura. Vemos, hermanos, por lo que dijo Pedro y lo que después se ve en este grupo de hermanos, vemos que sin duda este grupo creía en la inspiración divina de las Escrituras. Creían que verdaderamente esta era la palabra de Dios. ¿Y qué escrituras tenían en ese entonces? Como lo mencionaba, el Antiguo Testamento. No olvidemos que esa era la única Biblia que ellos tenían. Esa era la única Biblia, hermanos. No, nosotros tenemos ahorita ya el consejo completo. Pero ellos tenían solamente el Antiguo Testamento, por así decir, y aún así la usaron, o lo usaron, para discernir y hacer la voluntad de Dios. Además, que el mismo Señor Jesús les había abierto ya el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras
y también para que comprendiesen cómo se iban cumpliendo esas profecías. Eso está en el Evangelio de Lucas. Acompáñenme por favor. Lucas 24. Vamos a recordarlo un poquito. Lucas 24, versículo 44 y 45. Lucas 24, versículo 44 y 45 dice así. ¿Ya lo tiene? Dice: estas palabras son las que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor abrió el entendimiento y les empezó a instruir acerca del cumplimiento de las profecías, de las cosas que iban a ocurrir. También, no vaya, yo le digo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70 y 71, acerca de las cosas que iban a venir, Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor les fue abriendo el entendimiento, y como este texto, hay muchos más que hablan acerca de la traición de Judas. Entonces, aparte del conocimiento de la Escritura que ellos previo ya tenían, porque era costumbre que desde muy chicos se los enseñara, el Señor los empezó a instruir acerca de estas cosas y les abrió el entendimiento. Hasta ahí, vamos bien. Hablando de Judas, Judas fue contado entre los apóstoles porque era necesario que traicionara al Señor. ¿De veras, hermano? ¿Sí? La traición de Judas en realidad fue crucial para el plan soberano de Dios. No sé si a usted le pasó al principio, pero cómo el Señor permitió que lo traicionaran, y empezamos nosotros a traer ideas cuando comenzamos en el camino de Dios, y por qué tuvo que sufrir tanto Jesús, y porque estaba escrito, porque así debía ser. Entonces, la traición de Judas en realidad fue crucial para el plan soberano de Dios, que fue profetizado ciertamente en el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, Dios no obligó a Judas a traicionar al Señor. Es decir, Judas no lo hizo contra su voluntad. Dios no lo obligó. Más bien, Dios, que conocía el corazón de Judas, permitió que su maldad diera su fruto para cumplir los propósitos eternos. No vaya, yo le digo. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 12 dice: ninguno de ellos está perdido, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. En Judas podemos ver la más grande oportunidad despreciada de toda la historia. Tuvo el gran privilegio que solo a 12 hombres les fue concedido: vivir en lo íntimo, vivir de cerca con el Señor alrededor un poquito más de 3 años. Tuvo la oportunidad de presenciar los milagros, de oír sus enseñanzas, de verlo, de tocarlo, hasta de olerlo. Tuvo ese gran privilegio. Solamente a 12 personas, porque saben que ese grupo era, aunque había muchos seguidores, bueno, por así decir, sus íntimos eran esos 12. Y a ellos les explicaba aún cosas más profundas, ¿no? A ellos les explicaba de alguna otra manera las parábolas. Imagínense el grado de intimidad, que dormía junto con ellos. Yo me los imagino en los campos,
que podían verlo de pronto actuar. A lo mejor no estaba predicando, a lo mejor no estaba ministrando, haciendo milagros, y lo veían ahí. Y esa convivencia en lo íntimo, ya cuando se apartaba este grupo, qué bendición tan grande, qué privilegio tan grande. Él tuvo esa gran oportunidad. Vemos en Judas el ejemplo más grande de despreciar la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Y bueno, sabemos cómo acabó Judas. Y por cierto, él tuvo la misma oportunidad de arrepentirse y poner su fe en Cristo como usted y yo. Tuvo la misma oportunidad, exactamente lo mismo. Judas es el más grande ejemplo de rechazo a la misericordia y al amor de Dios. Y es necesario preguntar, ¿usted ha abrazado el Evangelio? ¿Usted se ha aferrado, a la gran oportunidad de ser salvo de la ira de Dios? Sí, hermano, de la ira de Dios. Porque si necesitamos un Salvador, ¿por qué o para qué? De la ira de Dios. Porque en algún momento Dios va a hacer su juicio y a cada uno le va a dar conforme a sus obras, dice la Escritura. Somos enviados a predicar el Evangelio. Somos enviados a predicar un Salvador. ¿De qué? De la ira de Dios, porque Dios es justo. ¿Usted se ha aferrado a esa gran oportunidad de salvarse de esa ira de Dios y de gozar de la salvación y el perdón de sus pecados? ¿Usted se ha aferrado a eso? ¿O ha rechazado como Judas esta gran oportunidad que Dios le ha dado? Vemos el fin de Judas. En Judas también podemos ver el fin de los que rechazan la misericordia y la salvación de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice la Escritura, y lo leímos, ellos ya tienen su propio lugar. Ellos ya tienen su propio lugar. Pero volviendo a Pedro, apelando a la Escritura, recurriendo al Antiguo Testamento y a las enseñanzas que ya mencionamos de Jesús, cita el libro de los Salmos. El Salmo 69, versículo 25, y el Salmo 109, versículo 8. Y es entonces que vemos el respaldo de la Escritura y de Dios para la elección del sucesor de Judas. Hasta ahí el versículo 20. Versículo 21 al 26. Dice, para recordarlo, después de que Pedro cita los dos salmos, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido allá arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué dice Pedro? Es necesario un sucesor. Y como les dije, no era una ocurrencia de Pedro. Ese es necesario significa, es necesario que se cumpla la voluntad de Dios. Es necesario que hagamos como Dios ha dicho. Estaban incompletos. Dios escogió a 12 apóstoles. Y porque eran 12 hombres los necesarios para testificar el día del Pentecostés a las 12 tribus de Israel. Y también era necesario que 12 hombres fueran preparados para sentarse en los 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Muchos 12, ¿verdad? Acompáñeme de nuevo al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 28 y 30. Todo esto nosotros también de alguna manera pues lo estamos confirmando con la Escritura, ¿no? Lucas 22,
28, 28 y 30. 28 al 30, perdón. Amén, ¿ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El Señor los había designado para de alguna manera gobernar o ser líderes, gobernantes. Usted también puede leerlo después en su casa, en Mateo 19, 28, también hay una referencia acerca de esto. Pero los 12 apóstoles era significativo que correspondía al número de las tribus de Israel, ¿verdad? Hemos escuchado 12, 12 y muchos 12. Y parecen ser señalados por el Señor como líderes del nuevo Israel. Bueno, y lo que sigue aquí a continuación, en el libro de Hechos, es que Pedro enuncia los requisitos necesarios para el sucesor de Judas. Número 1, dice, de este candidato o esta persona debió haber estado con los apóstoles todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba. Este elegido debía haber sido testigo de todo el ministerio terrenal del Señor, desde que comenzó con su bautismo, con Juan, hasta que culminó con su ascensión. Requisito número 1, testigo de todo el ministerio terrenal de Jesús. Y número 2, era indispensable que haya sido testigo de la resurrección del Señor como los demás apóstoles. El sucesor tuvo que haber visto al Señor resucitado. Era requerimiento para todos los apóstoles que fueran testigos del Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque la resurrección era tema central de la predicación apostólica, hermanos. Era un tema central. Acompáñame, aunque no es en el libro de Hechos, en el libro de Romanos, capítulo 10. Está ahí adelante. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si nosotros no creemos que Jesús ha resucitado y está en este momento a la diestra del Padre y en este momento está intercediendo por nosotros, es en vano todo lo que pensemos, todo lo que hagamos. Todo esto no tiene caso ni sentido. Porque pues ¿qué caso tiene? Si nuestro Señor no resucitó. Que como decía nuestro hermano al principio, ¿qué caso tiene si el Señor no venció a la muerte y no venció al pecado? Y entonces hasta dejamos de creer que Jesús es Dios, hecho carne. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que es así? Yo creo que así es. Yo creo que mi Señor está vivo. Y yo creo que mi Señor está intercediendo por nosotros, a pesar de nosotros. El Señor sigue siendo bueno, pero Él está vivo. Él resucitó, Él venció a la muerte, Él venció al pecado. Y dice la Escritura que regresará. Esa es nuestra esperanza. Regresará. Después de estos dos requisitos, parece ser que dentro de todos los hombres que estaban ahí, ¿cuántos eran, hermanos? ¿Cuántos eran los que
¿El número de personas que estaban ahí? 120, bien. Parece que algunos no se han dormido. Parece que dentro de todas esas personas, dentro de 120 personas que estaban ahí, 2 hombres parecían ser los aptos para tomar el lugar del 12º apóstol. Número 1, o candidato número 1, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Estos eran los candidatos, y esta selección no tendría que ver con alguna preferencia personal, ¿verdad? Lo único que tenían que cumplir son los requisitos demandados. Aquí sí no había corrupción como suele suceder en la política, ¿no? El dedazo. Y a lo mejor incluso no nada más en la política, en nuestras familias llega a ocurrir. Tenemos ahí a un preferente, tenemos ahí a un consentido, y bueno, pero aquí en este grupo de hermanos no había una preferencia. Tenían que cumplir con estos requisitos. Presenciar todo el ministerio terrenal del Señor Jesús y ser testigo de su resurrección. Una tercera cosa, teniendo en cuenta los hermanos, ese grupo, que la tercera condición para ser apóstol era que debía ser escogido por el Señor. ¿Recuerdan que Él fue el que los llamó? Él los escogió. Y por eso, porque en este momento el Señor ya estaba ascendido en el cielo, pues entonces empezaron a buscar a su voluntad. Si ahorita no está el Señor para escogerlo, empezaron a buscar su voluntad. ¿Cómo empezaron a buscar su voluntad? ¿Cómo empezaron a buscar su elección? Dice el versículo 24, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. ¿Cómo buscaron la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cómo buscaron que Dios seleccionara al nuevo? Orando. Esta es la clave de todo, hermano. Y orando. La oración es la clave. La oración es el método más eficaz jamás creado. De hecho, ese es el título de esta enseñanza. La oración es el método más eficaz jamás creado. La clave es la oración, hermano. La oración desempeña un papel vital en la historia de la iglesia. Es un principio que el mismo Señor Jesús les había enseñado a sus discípulos, que les había mostrado porque veían cómo Él se apartaba, iba a orar al Padre. Los hermanos, si vemos bien y cuando sigamos estudiando, vamos a ver, los hermanos oraron para pedir dirección, como en este caso. Oraron para tomar decisiones. Oraron para pedir denuedo o valor porque lo iban a necesitar. Vamos a ver todas las cosas que pasaron, que padecieron. Oraron para tener ese denuedo, ese valor. Oraron por el Espíritu de Dios. Oraron por salvación. Oraron por sanidad. Oraron en los momentos de dolor. Oraron en los momentos de angustia. Continuamente, hermanos, leeremos, Pedro oró, Esteban oró, Pablo oró, los hermanos oraron. Vamos a ver a lo largo del estudio de este libro cómo los hermanos constantemente recurrían a la oración. En casi todos los capítulos de este libro encontraremos referencias a la oración. Esto nos enseña algo muy importante, hermanos. Cuando el pueblo de Dios ora, sucede algo. Y de hecho ese es el título de un canto. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Si usted tiene tiempo por ahí, googléelo y va a ver que es un canto muy hermoso. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. John Bunyan, o Juan Bunyan, autor del Progreso de Peregrino, dijo: la oración es un escudo del alma.
un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. Se lo repito. La oración es un escudo del alma, un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. Los hermanos reunidos orando dijeron, porque querían la voluntad de Dios, ellos no querían más bien fallar, querían que Dios tomara esa decisión, que fuera en su voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos, y ellos sabían, que siempre que se toma una decisión en la voluntad de Dios, es de bendición. Siempre que tomamos una decisión dentro de la voluntad de Dios, hay bendición. ¿Qué oraron los hermanos? Orando, los hermanos dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Vemos algo muy importante aquí, hermanos. Los hermanos, primero que nada, oraron por el corazón de los escogidos. Porque los otros requisitos parece que ellos ya los cumplían, ¿no? Pero lo primero que pidieron a Dios es el corazón de estos dos candidatos, Señor. Tú que conoces los corazones de todos. El corazón es lo importante. Queremos su corazón, Señor. Los hermanos sabían que lo más importante era su corazón. Barsabás y Matías, pudieron haber tenido un conocimiento de la Escritura, como ya lo habíamos dicho. Al igual que Pedro, al igual que yo creo que la gran mayoría de los judíos, pues conocían las Escrituras. Podrían haber convivido también con el Señor. Pudieron haber también presenciado sus milagros, oído sus enseñanzas y hasta presenciado su resurrección, como era uno de los requisitos. Pero eso no lo era todo. Tenemos el ejemplo de Judas. Ese hombre reunió todos los requisitos, ¿no? Ese hombre reunió todos los requisitos. Pero eso no era todo, porque el corazón de Judas no era un corazón para Dios. No lo era todo. Lo más importante de este escogido, de este candidato, era su corazón. Un corazón entregado, un corazón esforzado, un corazón consagrado, un corazón dispuesto a amar a Dios y a obedecer al Señor. Y es menester preguntar, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estuvo nuestro corazón este año pasado, ya que pues es el tema? ¿Cómo ha estado nuestro corazón? ¿Entregado a Dios? ¿Consagrado a Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Consagrada, entregada a Dios? ¿Está nuestro corazón dispuesto a lo que nos pida Dios? Ellos fueron llamados y dejaron todo, hermanos. Por supuesto que no a todos nos va a pedir Dios, dejen a todos, olvídense del trabajo. Para eso también se necesita un discernimiento espiritual y estar buscando de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo estamos? ¿Qué tan dispuestos estamos? Yo le decía que qué bueno que usted pudo venir a pesar de que sean días feriados y todo. Y es bueno, no está mal que hayan visitado a sus familiares. Pero ¿qué tan dispuestos estamos para servir a Dios? ¿Qué tan entregados estamos para servir a Dios? Para hacer su voluntad. A veces hasta lo omitimos también. ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan dispuestos estamos para cerrar la boca? Que nos cuesta a algunos como a mí tanto trabajo. A soportar la ofensa. A soportar el vituperio de Cristo, las burlas de tus compañeros de trabajo, de la escuela,
las burlas de tus familiares. ¿Qué tan dispuestos estamos, hermano? ¿Qué tan dispuestos queremos estar este año? ¿Qué digo? Esa decisión la pudimos haber tomado desde el 25 de octubre, ¿no? Pero bueno, el tema es el año nuevo. Ahora que hay muchos propósitos de año nuevo. Nosotros no hablamos de un propósito sencillo y nada más para algún beneficio personal. Nosotros hablamos de la voluntad de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos? Porque estos hermanos, estos apóstoles, y no va a ser el mismo fin, pero veamos cómo ellos se entregaron. Estuvieron dispuestos a todo. Es más, incluso a renunciar a la fama. Porque como vamos a ver adelante, y ya lo leímos, no les estoy adelantando nada, Matías fue el elegido. Y no se vuelve a mencionar nada de él. No se vuelve a mencionar nada de él. Pero ¿qué tan dispuestos estamos? Estos hermanos oraron primeramente por el corazón de estos candidatos. Sabían que lo más importante era su corazón. Pudieron haber tenido el conocimiento, pudieron haber tenido estudios, pudieron haber tenido licenciaturas, maestrías, doctorados. No está mal, no me malinterpretes, hermano. Pero todo eso, ninguno de tus títulos va a servir a Dios si no tienes un corazón para Dios. De ahí sale todo. De ahí sale todo. ¿Cómo está nuestro corazón para Dios? Entre José y Matías, o José llamado Barsabás y Matías, no había diferencia que pudieran alcanzar a ver los hermanos. Por eso los pusieron ahí, ¿verdad? Bueno, hasta aquí nosotros vemos. Tú, Señor, escoge. Pero queremos que tenga un corazón dispuesto. Porque recuerden, estaban unánimes. ¿Y eso qué significa? Con un mismo corazón, con un mismo propósito. No queremos que esté uno que no sienta lo que nosotros sentimos. No queremos uno que no tenga el mismo compromiso que nosotros tenemos. Queremos uno que su corazón sea tuyo también, Señor. Y ellos no alcanzaban a ver más. De ahí que buscaron a Dios en oración y después echaron las suertes. Lo que nosotros no podemos ver o entender, Dios lo revelará, hermano. Lo que nosotros no podemos ver o entender, Dios lo revelará. Después de orar, les echaron las suertes. Y esto nos puede parecer un poco raro, ¿no? Echar las suertes, pues que nada más hacía al azar. Pues no fue al azar, hermanos. No fue al azar. Echar las suertes era una práctica aceptada en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel, aceptada y practicada, valga la redundancia, que el pueblo de Dios, Israel, lo usaba para determinar la voluntad de Dios. Y esto lo podemos confirmar, no vaya, yo se lo digo, después si quiere puede confirmarlo, revisarlo. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y ellos creían eso. De hecho, también se echaban suertes para decidir entre el cordero que había de ser sacrificado. También se echaban suertes para los turnos de los sacerdotes en el templo. Entonces nos dice que pues era una práctica común. Nosotros la podemos ver así medio rara, ¿no? Pero ellos creían en la palabra de Dios. De nuevo estaban convencidos de la inspiración divina de las Escrituras. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Esta fue la forma de decidir entre uno y otro. Y recordemos que estuvieron pidiendo por el corazón, Señor. El corazón, Señor. Pidiendo a Dios, sobre todo, que prevaleciera, ¿qué? Su voluntad.
que tu voluntad sea cumplida, Señor. No la nuestra, nuestro parecer. Hasta aquí nosotros alcanzamos a ver. Para nosotros esos dos son los idóneos. Pero necesitamos ver más allá, Señor. Necesitamos que tú vengas a ayudarnos y establezcas tu voluntad. De paso les digo que esta es la última vez que se menciona en la palabra que se echan suertes. Y no hay razón, hermanos, al que se le quiera de pronto ocurrir, a ver, Señor, ¿cuál? Vamos a echarle, y tu palabra dice que, ¿no?, que tuya es la decisión, y bueno. No, hermanos. Es la última vez que se vuelve a mencionar, no se vuelve a mencionar en el resto del Nuevo Testamento, y no hay razón para que los creyentes utilicemos este método. Este método ya quedó obsoleto. Para determinar la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo para guiarnos. Ya no necesitamos de ese método. Tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo para guiarnos. Podemos comprobar que fue una decisión correcta que Matías fuera el elegido, porque acuérdense que la suerte cayó para Matías. Perdón, y nos puede parecer, como le decía, pues medio raro, medio al azar. ¿Habrá forma de confirmarlo? ¿Que esto era de Dios? Claro que sí. Acompáñeme ahí adelantito. Hechos, capítulo 2, versículo 4. Ahí adelantito. Rápidamente para confirmar si fue de Dios o no fue de Dios. Perdón. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra clave ahí es, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No dice que, bueno, ¿saben qué, hijos? La regaron. No era mi decisión, Matías, era José, ¿no? Porque si no hubiera estado dentro de la voluntad de Dios, pues no hubieran sido llenos todos del Espíritu Santo. Ahí confirmamos que fue dentro de la voluntad de Dios esa elección y que Dios tomó esa decisión. Podemos comprobarlo. Matías, al igual que los demás apóstoles, fue lleno del Espíritu Santo para testificar y predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Podemos ver algo aquí. A pesar de que nos pudiera haber parecido cuestión del azar, los hermanos sabían una cosa, que no sé si esté igual en nosotros. Los hermanos sabían una cosa. Primero, confiaban en Dios. Y segundo, los hermanos sabían que Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo vemos aquí. ¿Qué hicieron ellos? Confiaron en su palabra y oraron. Y tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. El Señor realizó su elección y la suerte cayó sobre Matías. Fue contado con los 12 apóstoles. Y como les decía hace unos minutos, no se le menciona más en la Escritura a este apóstol. Nada. Pero los historiadores, buscándole, investigando un poquito, los historiadores, dicen que llevó a cabo su ministerio en Judea y en Etiopía. Dice que comenzó como todos en Judea y después todos fueron esparcidos, pero que él permaneció más tiempo en Judea y que después de ahí, debido a que pues estaban los judíos y que lo estaban persiguiendo y que se echó ahí en Judea, se echó a varios enemigos encima, ¿verdad? Porque pues había fariseos, había personas que estaban en contra de Jesús y bueno, este apóstol pues predicando el evangelio, el arrepentimiento de pecados y que creyeran en Jesucristo como Señor, como Salvador, pues claro que se iban a enojar. Y de ahí fue a Etiopía,
Pero era tal su celo que regresó a Judea y siguió, predicando el evangelio. Fue acusado falsamente y sentenciado a muerte por lapidación. Y ahí mismo, cuando le estaban lapidando, o sea, muerto a pedradas, ya cuando estaba desfalleciendo, dicen los historiadores que también fue decapitado por un romano. Cuando ya estaba tirado, estaba por terminar de morir, llegó un romano y le cortó la cabeza. Ese fue Matías. Y no se menciona más nada de él. Matías, aunque ya no es mencionado de nuevo en la Escritura, tenemos testimonio por los historiadores de que fue un siervo ferviente, celoso de la predicación del evangelio, y que pagó el precio de seguir a Jesús con su propia vida. ¿Qué nos podría enseñar esto, hermanos? Esto poco que alcanzamos a ver de Matías. Esto nos enseña que no todos tendrán, por así decir, la misma exposición. Él no es vuelto a mencionar como Pedro, Juan, Pablo. Él no es vuelto a mencionar. A veces los reflectores están puestos en Pablo, bueno, porque fue un hombre que Dios usó muchísimo, ¿no? A veces el reflector lo vemos aquí también en Pedro, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. No se diga, como les mencionaba, las cartas de Pablo. Y el reflector está ahí. Pero por decir así, no todos van a tener el mismo tipo de exposición. Como con nosotros, no todos serán pastores. Con la ayuda de Dios, el Señor los va a levantar. No todos serán maestros. No todos serán predicadores. Tal vez tengan un llamado, algunas personas, algunos hermanos o muchos hermanos, tal vez tengan un llamado más discreto, como el de Matías. Discreto al que no vas a ser reconocido. Estoy hablando no porque fue poco, no porque fue en sí discreto. Este hombre alcanzó a cientos de almas, o no se diga miles, ¿no? Pero tal vez sea un llamado más discreto, como Matías. Pero a fin de cuentas, hermano, a fin de cuentas, querido, todos somos llamados a servir. Todos aquí somos llamados a servir. Todos. No solamente es llamado usted a sentarse. No. El ejemplo lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo a través del estudio de este libro. Todos somos llamados a servir. Y es tan importante el ministerio de la predicación como es tan importante el ministerio de la oración. Es tan importante el ministerio de la predicación como el hermano sencillo que ora y ruega a Dios pidiendo que use al predicador para revelar el evangelio a las personas. Es igual de importante, hermano. Es igual de importante, amado. Hermano, hermanita, no todos van a predicar, no todos van a enseñar, y de pronto nos podremos sentir inútiles en la obra, pero es tan importante que ores, y mucho más necesario que ores por el que predica, para que Dios use a un siervo inútil, carente de muchas cosas, escaso de muchas cosas, pero ese ministerio puede ser tan o más importante tu oración en lo íntimo con el Señor. No desfallezca tu oración, hermano. No desfallezca tu oración, hermana. Sigue rogando al Señor que use siervos. Tal vez no tengas el mismo reconocimiento en esta tierra, pero el que en lo poco fue fiel, dice la Escritura que en lo mucho el Señor lo va a bendecir. Y tal vez ocupes un lugar mucho más alto, mucho más grande, por así decir,
que el de un predicador, porque a fin de cuentas no es el predicador, es Dios. No es nadie de nosotros, es Dios, usando a siervos inútiles. Dios nos da dones, hermanos. Dios nos da dones para usarlos en su obra, para cumplir sus propósitos y para darle gloria. Amado hermano, amada hermanita, usted tiene dones. Usted tiene dones. La Escritura dice en Santiago 1:17, toda dádiva, buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todos tenemos algún don, hermano. Si no conoce usted esos dones, descúbralos. Pídale a Dios, se los revele. Y hay muchas formas de servir a Dios. Una, tal vez yo no soy bueno hablando, que yo tampoco lo soy, pero el Señor me ayuda. Tal vez usted no es muy bueno hablando, pero ¿qué tal es agarrando la escoba? Hay algunos que somos buenos para la escoba. Hay señoras que son muy buenas para la escoba, para el trapeador. ¿Qué tal ustedes lavando un baño? Tal vez Dios puso en usted mucha pulcritud, mucha, no sé, eficiencia en hacerlo, y dice, no, yo lo tengo que tallar bien, ¿no? Y el de su casa está reluciente. ¿Qué tan bueno es para hacer eso? Bueno, pues ese también puede ser un servicio a Dios. Y muchísimos más otros ejemplos que hay. ¿Qué tal si usted le dio el don de tener muy buen sazón? Que las señoras tienen ese don. Pero no sabemos en qué momento usted pueda servir a algún hermano, a alguna hermana con su comida, porque está sirviendo a la iglesia, porque está sirviendo al pueblo de Dios, pero también lo debe tomar como que está sirviendo a Dios. Tal vez algún día haya un momento en el que se lleve comida a un lugar para bendecir ese lugar, para hacer misericordia, y usted ahí le tiene que entrar con su don, de batir la cazuela. Y de esa manera va a servir a Dios. No sé, tantos ejemplos que hay, tantas cosas en las que podemos ser útiles a Dios. Tal vez usted no se va a parar aquí adelante, pero Dios le dé esa facilidad de predicar, de evangelizar, por así decir, de persona a persona. Hay personas que se les da muy fácilmente entablar una conversación con un extraño. Hay señoras que Dios les ha dado eso, el Señor. Yo conozco varias, entre ellas mi abuela. Mi abuela es de esas señoras que si se forma en la fila de las tortillas, pues ya está platicando con el de adelante, ya está platicando con el de atrás, ya está. ¿Y qué tal si platica del Señor con el de adelante y qué tal si platica con el Señor del de atrás? Dios nos ha dado dones, hermanos. Descúbralos. Pídale a Dios también que se lo dé. Y después de eso, o junto con eso, estudie la Biblia. Le dije, léala, para que tenga que hablarles, para que tenga que decirles a las almas perdidas, para que pueda predicar el Evangelio. Tal vez persona a persona, con el vecino, con la vecina. Pídale a Dios ese discernimiento espiritual en oración. ¿De qué manera te puedo servir, Señor? Aquí están mis pocas fuerzas, aquí están mis años. Tal vez sea el ministerio únicamente de la oración, y eso es muy importante. Pídale a Dios que se lo revele. Como referencia para que usted lo lea después en su casa. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya merito, hermanos. Estoy por terminar. Puede leer usted Mateo 25, del versículo 14 al 30. Nada más se lo dejo, no lo vamos a leer ahorita, se lo dejo, por así decir, de tarea. Y esa es la parábola de los talentos, hermanos. Léalo. Dios ha dado talentos. Y no los quiere para que los esconda.
Si usted ha reconocido o reconoce algún talento, algo que Dios te dio, no es para que lo escondas, es para que lo multipliques, es para que lo uses para la obra de Dios, es para que fructifique. Si usted le dio una inteligencia como algunos de mis hermanos que están, por ejemplo, allá atrás, que son muy inteligentes, Dios los está usando. Y les dio esa capacidad de estudiar, y yo conozco hermanos y hermanas que realmente me sorprenden porque si no están estudiando una cosa, están estudiando otra, y hacen esto y hacen lo otro, y tienen fuerzas y tienen disposición. Y como dijo hace rato en la oración, dijo una de nuestras hermanas amada, dice, pues usted póngase en disposición, póngase en modo automático y póngase a trabajar. Qué cansado, ni qué cansado, hermano. Ay, hermano. Y yo con mis 40 y tantos ya me siento que no me da. Y me lo está diciendo una hermana que es más grande que yo. Disposición de corazón para servir. Y es el ejemplo de una de nuestras hermanas más activas, hermano. Y conozco otras hermanas que más mayores vienen, aún más mayores, vienen y agarran un recogedor y una escoba y se ponen a barrer. Bueno, que el Señor nos hable a cada uno, hermanos. Es disposición, es el corazón. Es el corazón, pero yo le recomiendo que lea Mateo 25, 14 al 30, la parábola de los talentos, que Dios le hable, que no importa el talento que le haya dado, ni los talentos, que Dios le ayude a ponerlo por obra. La juventud, jóvenes, señoritas, jóvenes, esas fuerzas, la gloria está en la fuerza de los jóvenes, su gloria. Póngala en actividad, póngala en actividad para el Señor. Les comento que el nombre de Matías, información general, el nombre de Matías significa regalo de Dios. Y eso fue este hombre para los apóstoles, fue un regalo de Dios. Fue un regalo de Dios para la iglesia primitiva y fue un regalo para todo aquel que escuchó el Evangelio por medio de él. Él fue un verdadero regalo de Dios para las personas que lo escucharon. Y eso puede ser usted. Puede bendecir a alguien más con el Evangelio. ¿Qué es lo más importante, hermanos? ¿Qué es lo más importante que podemos ver aquí? La enseñanza más importante que encontramos en estos versículos es el ejemplo que nos deja la iglesia primitiva, centrándose en la oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios. Y para finalizar, citaré lo escrito en un comentario por un hermano. Dice así: no vamos a influir el mundo mediante la crítica. No vamos a influir el mundo mediante la crítica, ni al conformarnos a él, sino a través de vidas encendidas por el Espíritu de Dios. Se lo voy a leer de nuevo. No vamos a influir el mundo mediante la crítica, ni al conformarnos a él, hacernos como ellos, sino a través de vidas encendidas por el Espíritu Santo. Vance Havner dijo esto y tenía razón. Palabras de él: la iglesia primitiva no tenía ninguna de las cosas que a nuestro parecer son esenciales para el éxito. No tenía nada. No tenía micrófono, no tenía reflectores, no tenía un estrado, no tenía internet, no tenía tal vez no los mismos instrumentos, no tenía bocinas. La iglesia primitiva no tenía ninguna de las cosas que a nuestro parecer son esenciales para el éxito. No tenía edificios, no tenía dinero, no tenía influencia política, ahora que está tan de moda los políticos cristianos. No tenía posición social,
Y sin embargo, hermano, la iglesia ganó a multitudes para Cristo. Esa iglesia ganó a multitudes para Cristo. Y vio establecidas muchas iglesias por todo el mundo romano. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban ardiendo mediante el Espíritu de Dios. De pronto escucho que nos hace falta esto, que nos hace falta el otro, que nos hace falta una bocina, que nos hace falta acá, que nos hace falta allá. Posiblemente. Nos hace falta el fuego de Dios, hermano. Nos hace falta orar. Nos hace falta orar. Porque para salir uno a uno allá, no necesitas todo esto. Estos hombres les entregaron su vida en las plazas. Estos hombres entregaron su vida en los pueblos. Estos hombres fueron perseguidos. Y nosotros escondidos. Hemos tenido miedo a una enfermedad, a un virus que estuvo en la voluntad de Dios. Y nosotros escondidos. Y nosotros sin congregarnos. Necesitamos que el Señor encienda el fuego en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a lograr eso, hermanos? Con el método más eficaz jamás creado. El método más eficaz jamás creado es la oración. No son las estrategias, no son los métodos que queremos de pronto tomar. No me malinterpretes, hermano. Posiblemente sirvan. Posiblemente sirvan. Las estrategias y los métodos y los sistemas que incluso queremos imitar del mundo. Tal vez en la empresa sirva. Tal vez en tu negocio sirva. Bueno. Pero estos hombres no tenían esos métodos, ni las estrategias, ni el marketing, ni nada. Tenían un celo por el Evangelio. Debemos ir a Dios a pedir perdón, hermano. Porque nos falta orar. Hay lugares vacíos. Nos falta orar. Dios nos ha bendecido. Porque Él es bueno. Porque de por sí Él es bueno. Y porque tiene misericordia no de nosotros. Tiene misericordia de las personas que algún momento pudieron haber escuchado el mensaje. No lo hemos hecho nosotros. Antes que las estrategias y los métodos, ¿por qué no vamos al método más eficaz jamás creado? A la oración. Conversando con una hermana, platicábamos y decíamos, ¿cómo es posible que Dios haya usado a gente tan sencilla? No había teólogos, no había comentaristas, no había internet, no había institutos bíblicos, no había cursos. Estaba nada más la Biblia, por decir nada más la Biblia. Solo la palabra de Dios. Y ni siquiera la revelación completa. El Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y cómo hermanos tan sencillos, sin licenciaturas, sin doctorados, como hermanos tan sencillos que apenas pueden leer, alcanzan almas, hermanos? ¿Cómo los de allá de la sierra alcanzan almas? ¿Cómo los de allá, como muchos de mis hermanos, que Dios los bendiga, están allá cerca de la costa y alcanzan almas? Sin ser teólogos, sin tener las estrategias o los métodos, con una fe sencilla, orando a Dios,
y alcanzan almas. Que el Señor nos hable, hermanos. Que el Señor nos hable. El método más eficaz jamás creado es la oración. ¿Por qué no vamos a la oración, hermanos? Necesitamos orar. Nuestros afanes a veces no lo dejan. Nuestro afán, nuestras preocupaciones, nuestros compromisos laborales, el dinero, nuestras ocupaciones, nuestra flojera. Somos tentados a veces, hermano, a no reunirnos para orar. Hace días yo lo platicaba con nuestros hermanos en una reunión de oración que tenía y yo les dije, me sentí tentado a no venir, hermano. Vergonzosamente se los digo, me sentí tentado a no venir. Porque yo en mi mente me justificaba de que me sentía cansado, de que estaba preparando el mensaje, de que el trabajo, mi familia, y ponemos un montón de pretextos. Pero bendito sea Dios que el Señor nos ha dado hermanos para estimularnos. A mí un hermano me estimuló, gracias a Dios por usarlo, y me dijo, hermano, vamos a hacerlo. Y yo creo que fue Dios, porque yo me sentía cansado. Algunas veces es lícito, algunas veces puede ser lícito, yo no digo que no. Pero como bien dijo nuestra hermana, pues tú dispón tu corazón y ponte en modo automático y sirve al Señor. Y el Señor nos dará fuerzas. Y gracias a Dios, el Señor, se cumple la Escritura cuando dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y bueno, asistimos. Pero a veces tenemos esos afanes, a veces tenemos la tentación de no asistir. Satanás está, hermanos, como león rugiente, y te está tentando con pensamientos de que no, estoy cansado, esto, lo otro, tengo que hacer acá, tengo que hacer allá. Y olvidamos, hermano, que lo primordial, nuestra necesidad, es estar con nuestro Dios. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante, que es el próximo capítulo, capítulo 2. Pero ya tenían el Espíritu Santo. Lo vemos en los evangelios. Lo que les dio ahora el Señor es poder. Necesitamos ir a orar, hermanos. Necesitamos ir a orar. Orar por nuestras familias, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestras hijas, hijos. Orar por la iglesia, por la obra de Dios. Empezamos un año, hermanos. Que esa es nuestra prioridad de orar, hermanos. Volvamos al método. El método más eficaz jamás creado es la oración. Cerremos nuestros ojos para dar gracias a Dios por su palabra. Padre, bendito sea, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú a lo largo de este año, Señor, has sido fiel. Has sido fiel, Señor, a pesar de nosotros, a pesar de que nosotros hemos sido infieles. A pesar, Señor, de que nosotros sobreponemos otras cosas por encima de ti, por encima de nuestra mayor necesidad, que es estar en comunión contigo, la oración. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y reconocemos nuestras faltas delante de ti, pero sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, y te rogamos de tu perdón, y te rogamos que nos ayudes y que nos fortalezcas, Señor. Queremos comenzar, Señor, esta nueva etapa, este nuevo año, fortalecido, Señor, con tu Espíritu. Que como dice tu palabra, Señor, tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir
a este medio de gracia que tú dejaste, la oración, Señor. Tan importante, Señor, para nuestra vida. Y que lo vemos, Señor, en tu palabra con este pequeño grupo de hermanos que trastornaba el mundo, Señor. Ayúdanos a honrarte. Queremos servirte, queremos glorificarte, Señor, y que tú hagas como tú quieras, Señor, con tu palabra en nuestro corazón. Sabemos que no volverá vacía, Señor, dice tu palabra. Que lleve ese fruto que te dé gloria, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a cumplirlo, Señor. Gracias por ser bueno y paciente con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.